Ustedes y muchas personas nos preguntamos, viste que te dicen, che, no fumes, que te hace mal. Y a pesar de ver personas que se mueren por consumo de tabaco, por decir una droga legal, o alcohol en exceso, o las drogas en general, bueno, a pesar de que consumir drogas y alcohol hace daño, ¿por qué las personas siguen consumiendo? Y muchos dicen, y es fácil, porque son adictas y no pueden salir de esa adicción. Bueno, es un lindo tema para charlar con el presidente del Consejo Internacional en materia de adicciones y docente de la Universidad Abierta Interamericana, Eduardo Laborato. Eduardo, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Hola Sebastián, un gusto saludarte. ¿Todo bien? Todo muy bien, pero muy bien. Ahí Bueno. te estaba escuchando sobre la introducción que estabas haciendo de cómo les cuesta a las personas modificar sus hábitos adictivos, ¿no? Cuando están frente a un hábito, a un objeto que también es general de adicción, como en este caso estamos hablando del consumo de droga y alcohol. ¿Por qué uno se esclaviza, por decirlo de alguna manera, con este tipo de adicciones? Es una disonancia cognitiva, es algo psicológico que hay que tratarlo desde allí como para, no sé si paliarlo, empezar a paliarlo o extirparlo de raíz. Muchos dicen, y no sé si uno se cura, uno la batalla la da todos los días. Mira, ahí está, ahí vos diste en la clave. Hay un concepto que pocos los conocen, incluso muchos colegas e incluso muchos publicistas desconocen este concepto que vos muy bien lo hablaste, que se llama disonancia cognitiva. Ujú. Voy a hacer una breve introducción de lo que es la disonancia cognitiva para poder de algún modo introducirnos en el tema. Básicamente tiene que ver con esa falta de coherencia que hay en nuestro sistema de pensamientos, lo que nosotros creemos sobre nuestras emociones, lo que nosotros sentimos y nuestras acciones. Y esto lo podemos llevar en todos los órdenes de la vida, ¿no? De cuánto uno es coherente con uno mismo entre su ideología política y lo que hace, lo que en los hábitos de qué es lo que uno hace en el tiempo libre, lo que uno hace con una dieta, lo que cree y lo que termina consumiendo. Todo el tiempo el ser humano va orillando por todas estas situaciones que se dan en la cotidianidad. Es mucho más habitual de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora bien, esta disonancia cognitiva empieza a notarse con una gran brecha, con una gran intensidad, va tomando más consistencia, sobre todo en las adicciones, que es lo que nos involucra, lo que nos convoca al día de hoy. En las adicciones es cuando uno, por ejemplo, fuma sabiendo que le hace mal y lo sigue haciendo. Entonces vos te encontrás con un paciente y le preguntas, che, pero ¿por qué fumas? O vos, un amigo, un conocido, ¿por qué fumas? Entonces, no, lo fumo porque me hace bien para adelgazo, o me tranquiliza, o lo fumo para tomar un descanso, y lo fumo porque realmente es un motivo para relajar, y vaya a saber cuántas otros conceptos y otras atribuciones le van poniendo al hecho de fumar. Todos esos conceptos que parecen banales, incluso hasta mucho ilógicos, son de algún modo construidos, son implementados. Muchos medios masivos de comunicación, incluso las publicidades, por ejemplo, del tabaco, a lo largo de la historia, han contribuido a poder insertar popularmente determinadas ideas que tienen que ver con lo que se le atribuye al tabaco. Entonces, y ahí viene justamente esta discrepancia, esta disonancia cognitiva. Uno muchas veces termina adquiriendo el hábito por lo que uno le va atribuyendo emocionalmente, esas emociones que uno muchas veces no las suele conectar a nivel consciente con esa necesidad imperiosa a nivel emocional que aparece, pero que se hace muchas veces a nivel inconsciente. Entonces, muchos de los terapeutas, entendiendo cómo es ese proceso, intentamos trabajar esa búsqueda, que es lo que se persigue en el fondo cada vez que uno incurre sistemáticamente a tener un hábito que le contrae dolor, que le contrae sufrimiento. En eso
vamos trabajando en el tratamiento, en eso vamos acompañando a los pacientes a que puedan lograr hacer ese esfuerzo en poder lograr esa coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace, ¿no? Cuando una persona está limpia, como se dice, en un determinado lapso y después tiene una recaída, es muy difícil volver a empezar. ¿Cómo se da esa charla? ¿Cómo se acomoda el camino? ¿Y cómo se va llevando? Porque cada paciente debe tener su historia, su background, su historia para contar y también para vivir internamente. Mira, en la Odisea, todos leemos alguna vez la Odisea, hay una imagen que tiene que ver con Ulises. Ulises es el personaje mítico de la Odisea, donde ha instado a los marineros que atravesando determinado mar, le pidió a los marineros que lo atasen, porque era irresistible el canto de las sirenas y porque por lo seductor esto le resultaba. Él tenía esa idea y también le pidió a algunos marineros que también así lo hicieran. Muchos no lo hicieron porque pensaban que podían sobreponerse a esa situación, o muchos no creyeron del poder que tenía el canto de las sirenas, pero asimismo él pidió de que lo aten, lo aten bien y poder transitar. Cuando justamente la embarcación transitaba, surcaba por esos mares y las sirenas empezaban a hacer esa entonación, ese canto tan seductor, muchos de los marineros que pensaban que podían sobreponerse a esa seducción no lo pudieron lograr, se tiraron. Otros resistían hasta lo más que pudieron y pudieron justamente encerrarse en algún habitáculo del barco. Otros lamentablemente no pudieron hacerlo y lograron hacerlo quienes pudieron controlarse y entender ese proceso. Traigo esta alegoría como para poder entender que muchas veces esas recaídas es cuando uno se expone, va transitando determinados escenarios que en sí mismo no es que sean malos los escenarios, pero que a ese paciente le trae atribuciones o lo va convocando a disparar determinados hábitos. A ser consciente de esos contextos que contribuyen a poder adquirir esos hábitos que se dan de forma compulsiva. Compulsiva quiere decir que uno no los entiende y uno sin querer se da cuenta que se encuentra haciendo algo que no quería hacer y después se termina arrepintiendo. Y es tarde, pero previamente, claro. Pero trabajar con esa previa es todo el trabajo terapéutico. Y ahí es donde, como vos bien decís, Sebastián, se da la recaída. Entonces trabajamos la recaída entendiendo esos contextos y cómo la persona, y ayudamos a que sea consciente la persona, de poder ayudarlo y acompañarlo a transitar esa situación evitando riesgo de que caiga, como vos bien decís, en una situación de recaída, en un consumo, ¿no? Eduardo, hay un informe mundial de drogas de 2022 que lo publicó la Oficina de Naciones Unidas y muestra que la Argentina es el país sudamericano donde más aumento hay en el consumo de cocaína en la última década, y también, hablo en la población adulta, y también señala que el consumo de cannabis se incrementó de un 3,5% a un 8% en el último periodo. No, seguramente estás al tanto. Esto tiene que ver con contextos sociales, educativos, laborales, sanitarios. ¿A qué lo atribuís? Sí, digamos, esto tiene que ver en nuestro país. En nuestro país tenemos una percepción de riesgo del consumo de drogas, sobre todo con el cannabis, en donde uno no tiene una percepción del daño. Vos incluso le preguntás a muchos chicos, a púberes, adolescentes, y te vas a encontrar incluso algunos que hasta justifican su consumo, atribuyéndole factores terapéuticos, factores curativos. Y ahí es donde empieza a operar, o que te dicen que es más inofensivo que el tabaco. Entonces empiezan a
a rondear. Viste que los pibes se buscan en la web, tienen mucha información por el lado de los influencers, y ahí es donde empieza a embarrarse la cancha, porque empiezan a aparecer información que no es fidedigna y los pibes la entienden como que esto es real. Y si aparte ven una serie y en esas series ven que sus personajes también consumen y se vinculan con situaciones de comicidad y situaciones donde la pasan bien, todo es divertido, y después van a un boliche y las letras de las canciones también hacen como una apología del consumo de drogas, también vinculándose con un ritmo lindo. Entramos como en ese mal de Ulises, donde todo es muy seductor, y la verdad que uno no tiene riesgo de la caída a la que cae. Y nosotros, lamentablemente, el contraste de esta situación es que no hay lugares, los lugares de tratamiento para las adicciones están desbordados, no hay vacante por ningún lado. Está la gente que lamentablemente cayó ya en una adicción, que siente que su vida está empobrecida, su cuerpo físico tiene las secuelas de su propio consumo, no está teniendo lugar para poder atenderse. Los hospitales públicos están desbordados, ni hablar de las consecuencias que esto tuvo en la pandemia. Entonces vos fíjate cómo en la sociedad, en la actualidad, estamos en esta dicotomía, porque por un lado, es más, yo te invito a que esto también lo puedas preguntar a la audiencia. ¿Qué piensas sobre el consumo de cannabis? Te vas a encontrar y decir, fumo yo para gozar, para pasarla bien, para divertirme, para relajarme, todo de algún modo lo que le va atribuyendo a la droga, sin tener en cuenta el riesgo en el cual se va exponiendo y todo el desencadenamiento a nivel de su propia salud mental, de su propia salud física, al cual va deteriorándose día tras día. Pero la gente esto no lo sabe. Por eso es muy importante estos espacios de difusión, que uno lo hace de algún modo hasta de una forma artesanal, ¿no? Escribiendo en algunos portales, aprovechando estos espacios, vos, Sebastián, que nos das como para poder poner una voz y poder alertar a la población de lo que viene sucediendo justamente con el consumo de drogas y alcohol. Dos drogas que realmente van generando una secuela muy pero muy dañina, tanto en la salud de quien la consume, como también a nivel social. Porque estas estadísticas que vos leíste, no es que la gente fuma y no pasa nada. No. Estas actitudes se van desarrollando en todo el contexto social donde las personas van atravesando y también van contagiando, porque acá viene también un efecto contagio, porque estas personas también van generando vínculos donde lo que se comparte es el alcohol, se comparte el consumo de drogas y se va dando como un efecto multiplicador, ¿no? Tal cual. Gracias por atenderme, Eduardo, y por este panorama tan esclarecedor, hablando sobre un tema tan sensible y tan instalado, lamentablemente, en todas las esferas de nuestra sociedad. Un abrazo muy grande. Otro para vos, Sebastián. Eduardo Laborato, presidente del Consejo Internacional en materia de adicciones y docente de la Universidad Abierta Interamericana, hablando del incremento de los hábitos toxicomaníacos en toda Latinoamérica, principalmente en la República Argentina.